La metodología que manejamos implica crear con todas las personas que deseen participar. Preferimos no hablar de inclusión. Eso implicaría yo te incluyo a ti en lo mío, que supuestamente es deseable y es bueno, pero no necesariamente mi realidad es tan bonita como para que quieras incluirte o para que me guste a mí. De manera que la invitación es a crear entre todos. No importa cuál sea la condición de la persona, si quiere participar. El desafío es encontrar las formas de comunicarnos y hacer juntos. Vamos a hablar de la metodología que utilizamos para que se pueda apreciar cómo el enfoque no separa ni segrega, sino que integra y une. Trabajamos básicamente con el teatro del oprimido, sistematizado por el internacionalmente destacado director, dramaturgo y activista brasilero Augusto Boal, siguiendo las ideas de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Según Boal, el teatro es la forma de aprendizaje más natural y primordial, ya que el niño aprende a vivir por medio del teatro, el juego y los personajes que actúan. Boal observa que somos educados para sentarnos a mirar espectáculos que nos inducen a comportarnos de acuerdo a determinadas pautas que nos ajustan a un estilo de vida que no cuestionamos. Nos impulsa a recuperar la capacidad de actuar, no ser espectadores, sino espectactores, una palabra que él se crea y que maneja permanentemente como concepto. Lo que propone la poética del oprimido, dice Boal, es la acción misma. El espectador asume su papel protagónico, cambia la acción dramática, ensaya soluciones, debate proyectos de cambio. En resumen, se entrena para la acción real. El teatro del oprimido reúne un conjunto de juegos, ejercicios, otra palabra que se crea Boal, y técnicas teatrales que buscan la desmecanización física e intelectual de quienes lo practicamos y la democratización del teatro y de las relaciones grupales. Esto se promueve en cada grupo humano que se inicia, sea como sea que esté integrado, estableciendo las condiciones prácticas para generar vínculos de confianza y desarrollar una comunicación abierta entre nosotros, de manera de crear una comunidad artística disfrutable y segura, poner atención a nuestras percepciones y sentidos y ampliar nuestras posibilidades de expresión. A partir de ahí, generamos experiencias teatrales en distintos formatos. Empleamos la metodología para examinar opresiones institucionales, sociales, culturales, personales e interpersonales y para ayudarnos para liberarnos de ellas. Los estudiantes investigan eventos actuales e identifican opresiones que puedan motivar un diálogo y servir como material para el trabajo estético a través de varias formas de teatro para el cambio social. Todos están invitados a traer a los encuentros cualquier idea o percepción que les inspire, a proponer cualquier tema sin importar lo controvertido o arriesgado de la perspectiva y a expresarse con libertad, siempre en un entorno de respeto por las opiniones y sensibilidades de las compañeras y compañeros. El sentimiento de respeto y seguridad en la comunidad creativa es importante para que cada persona se permita correr riesgos emocionales durante el curso. Las líneas conductoras del plan de trabajo educativo son las siguientes. Como criterio general, nada está bien ni mal a priori. Todo es materia de trabajo y se puede elaborar. Las etapas consisten en conocer el cuerpo, sus limitaciones y competencias, sus deformaciones sociales y sus posibilidades de recuperación. Sentir lo que tocamos, escuchar lo que oímos, ver lo que miramos. Otra etapa es tornar el cuerpo expresivo, que es una secuencia de juegos a partir de la cual uno empieza a expresarse a través del cuerpo, abandonando otras formas de expresión más usuales y cotidianas. Trabajamos la memoria de los sentidos, la memoria de las emociones y elaboramos en el proceso creativo de manera que actuamos, observamos, reflexionamos, volvemos a actuar y permanentemente en ese proceso. Y luego podemos elaborar formatos de teatro-imagen o utilizar el teatro como lenguaje, como dice Boal, formas inacabadas de teatro. El teatro-foro es el teatro por excelencia que se practica en la metodología. Y también formas de teatro como discurso, que son el teatro invisible o el teatro periodístico, por ejemplo.
Siguiendo con el planteo de Isabel sobre la metodología del teatro del oprimido, me quiero referir a la necesidad de un protagonismo sensorial que implica conectarnos con nuestros sentidos y tratar de salir del analfabetismo estético que plantea Augusto Boal, que él mismo nos iguala, es el planteo que tengo yo, en el sentido de que ser analfabetos estéticos significa que no recibimos una educación ni se prioriza la educación creativa para nuestra vida. Entonces, según Boal, para ser humano hay que ser artista. ¿Y qué significa eso? Que no basta con consumir cultura, sino que tendríamos que producirla. Así que las oprimidas y los oprimidos que él menciona, las personas que nos sentimos limitadas en algún aspecto, tendríamos que tomar la palabra y la imagen, el sonido, todos los medios de comunicación para crear y entonces salir de nuestras limitaciones, ya sean sociales, económicas, físicas, de cualquier índole. También expresa a continuación que ser humano es ser teatro. ¿Qué significa eso? Que todos podemos crear y recrear la realidad, nuestra realidad, representar y al fin ser protagonistas de nuestra propia existencia. Pero, ¿cómo hacemos esto en un mundo que está lleno de inhibiciones? Primero, habría que formar los espacios de aprendizaje adecuados, donde las prioridades sean el pensamiento sensible. ¿A qué me refiero con el pensamiento sensible? A pensar con las emociones, conectarnos con nuestros saberes primitivos de lo sensorial, sea cual sea el sentido que queramos desarrollar o todos ellos. Eso aparece siempre en los textos de Boal, como Arcoíris del deseo, Estética del oprimido, que son textos a los que se puede acceder. Y bueno, siempre se trabaja con el juego, los juegos de ejercicios que antes mencionó Isabel, que en estos juegos siempre hay una manera de formar parte. Nunca nos vamos a sentir excluidos del todo, ni todos, ni en todos los juegos. Siempre vamos a poder encontrar nuestra manera porque nada está bien ni mal. Entonces, si la prioridad es la relación plena con nuestros sentidos, todas y todos podemos involucrarnos desde alguno de ellos. Por ejemplo, hay un juego que se llama el viaje imaginario. Entonces tenemos que imaginar, crear y recrear espacios en la mente y transmitírselos a nuestra pareja. Vamos a tener una pareja y vamos a tener que transmitirlo. Ahí hay grandes desafíos tanto para las personas hábiles en la representación como para los que no. Es para actores y no actores esto. Entonces, y actrices. Entonces nadie se va a poder sentir que no puede. Y si lo siente, vamos a hacer prácticas para salir de ese lugar, ¿no? Entonces vamos a tener que ejercitarnos y ver las posibilidades sinestésicas, que eso implica oler lo que gustamos, sentir lo que miramos y asociar sentidos para que a través de aromas, fotografías con el cuerpo, texturas a las que vamos a llevar a la persona, ritmos, le hagamos sentir el viaje de nuestra mente. Ese es uno de tantos de los juegos que plantea Boal para conectarnos con nosotros y empezar a jugar y a desmecanizarnos. Dice Freire que uno de los elementos básicos en la mediación opresores-oprimidos es la prescripción, entendida como imposición de la opción de una conciencia en otra. Es un punto muy delicado, porque las prescripciones que impregnan nuestro modo de vida y que hemos naturalizado provienen del modelo hegemónico, según el cual el valor de una persona radica en cuestiones corporales, raciales, de género, capacidades y méritos físicos e intelectuales o cuestiones económicas y financieras. La exclusión proviene de tener o no tener esas condiciones prescritas, con lo cual casi todos y todas somos en cierta forma excluidos de determinadas minorías. En relación a sentirnos excluidos y excluidas, quiero referirme al texto de Mario Benedetti, La noche de los feos, en el que dos personas se sienten, empiezan a problematizar los estereotipos de belleza a través de sus personajes, porque ella tiene el pómulo hundido y él tiene una cicatriz que considera él mismo desagradable.
Entonces plantea que hay personas con las cuales merece compartirse el mundo, que serían los normales. Y entonces esos que hacen, miran, señalan, juzgan, y a través de esos movimientos y esas actitudes generan el rechazo del otro. Y cuando ellos se juntan, por su habilidad de compartirse como seres identificados entre sí, él le dice, voy a hacerle una pregunta difícil. Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad? Y bueno, me refiero a ese texto porque en realidad a través del arte podemos salir de nuestras inhibiciones. ¿Y cuánta gente se sentirá excluida del mundo? ¿Por qué no verlo como una ventaja? Como una suerte de espacio común para compartirnos, para autoaceptarnos en colectivo. ¿Qué importa a los otros? ¿Qué importan los otros? ¿Por qué toman el poder? ¿Quién les da ese poder a esos otros? ¿Cómo podemos tomar ese poder para nosotros? Todas y todos, en el entendido de la teoría y la práctica de Augusto Boal, somos analfabetos y analfabetas en algún ámbito estético y nulos en alguno de nuestros sentidos. Aunque biológicamente contemos con él, no significa que lo desarrollemos. Entonces, en los talleres buscamos sentirnos en nuestras propias carencias para verlos como potenciales espacios de creación. Y entonces vamos a resurgir en un nuevo lenguaje único y propio. Para mí, conocer a Boal significa llegar al puerto de las posibilidades. ¿Por qué? Porque queremos educar en las posibilidades. Entonces vamos a encontrar prácticas y teorías que nos respalden y legitimen dichas prácticas que van a ser quizás diferentes a las que habitualmente se esperan. Y entonces vamos a deconstruir las prácticas tradicionales. En la invitación a crear juntos, la desmecanización es fundamental para empezar a liberarnos de condicionamientos físicos, intelectuales, emotivos, de otras naturalizaciones problemáticas, como la de que no valemos tanto como otras personas. ¿Cómo podemos esperar que las emociones se manifiesten libremente a través del cuerpo del actor si tal instrumento, nuestro cuerpo, está mecanizado, muscularmente automatizado e insensible en el 90% de sus posibilidades? Se pregunta Boal. Una nueva emoción, como la sentimos, corre el riesgo de acabar cristalizada por nuestro comportamiento mecanizado, por estas formas habituales de acción y expresión. Es como si nuestra apariencia exterior fuera siempre la de una escafandra. Y agrega, estamos acostumbrados a hacer movimientos mecanizados inconscientemente. No obstante, todo podría cambiar si se produjese una mínima alteración con nuestros cuerpos o con los objetos. Si, por ejemplo, un actor tiene una mano en la espalda, ¿cómo podrá poner la mesa? Si tiene un solo ojo, el otro tapado, o una pierna, la otra atada. Si sus dedos están entumecidos, ¿cómo podrá vestirse o acariciar a alguien? Todas las transformaciones físicas provocan el aumento inmediato de la sensibilidad, dice Boal, y eso lo comprobamos todo el tiempo en la aplicación de la metodología. En nuestro trabajo los caminos no están dados, hay que forjarlos. Es una constante en nuestros encuentros, en los diferentes talleres que realizamos en todo Uruguay, con personas con distintas profesiones y distintas actividades en general, la manifestación de que ellas y ellos sienten que van contra la corriente, contra una corriente que sería algo establecido o al lugar que va la mayoría de la educación o la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, es solo el hecho de hacer talleres y juntarnos nos da esa sensación de estar juntos y juntas y que esos caminos se van a poblar y van a ser cada vez más. La exclusión explícita o implícita, creemos, tiene como contracara una fuerza creativa que va a llenar los caminos de colores nuevos, ¿no? Pero una estética propia es una responsabilidad. Tenemos que desarrollarnos y desarrollarla y reconocernos. Lo más importante, reconocernos carentes en nuestros sentidos. Aislados, tan aislados y aisladas y excluidas de nosotros mismos que todas y todos necesitamos educarnos y encontrarnos en nuestras ausencias para poder identificarnos con las demás personas.
es parte del teatro del oprimido, juntas y juntos pensarnos en nuestras opresiones y ensayar maneras de liberación, de transformación. Y para eso la niñez, la vuelta a la niñez, el juego, las percepciones sensoriales, en general yo creo que traen a la luz el amor por el otro, la identificación, la humanidad, la humildad, y entonces no vamos a querer incluir a los demás en nuestra manera, sino ser un todo, con las maneras de todas y todos. Esa es la idea de nuestro trabajo con Isabel, no crear una manera de incluir en una realidad que quizás no es la que queremos. Hasta ahí va esa parte. En este momento lo que queremos hacer es contar experiencias con personas reales, en talleres realizados, por ejemplo, en el 2017 en Rocha, La Paloma, se generó el taller para adolescentes, que no era algo habitual. A este taller de teatro del oprimido concurrieron aproximadamente 20 personas que después fueron fluctuando, pero llegaron al final unas cuantas personas, y entre ellas había una chica con una dificultad motriz que no le permitía utilizar un brazo. Y nosotros planteamos los juegos y ella enseguida manifestó sentirse cómoda con la metodología en sí. No tuvimos que modificar algo en especial porque la metodología en sí era amplia y la dejaba sentirse cómoda, y ella también, lo que queríamos destacar, que ella tampoco se autoexcluyó. Ella se predispuso a ver cómo podía participar, cómo podía trabajar, y había una receptividad mutua. Ella logró desmecanizar su habitual forma de usar el cuerpo y entonces prestarse a la movilidad, al trabajo con el sonido, al trabajo con los ojos cerrados y crear música entre todos y todas, a como aflojarse y al fin y al cabo entre todo el grupo mostrar y descomprimir esa emocionalidad que a veces no está dicha en la educación, y que los cuerpos también en la educación habitual sistemática están bastante inmóviles, ¿no? Y pasar a tener un momento de trabajo corporal nos liberó a todos y a todas, ¿no? Y llegaron a presentar una obra de teatro foro en la que fueron protagonistas y involucraron a temas de opresiones sociales de su comunidad y de sí mismos, y desarrollaron la manera para que los otros participaran también, adolescentes de entre 14 y 16 años, ¿no? Esa fue una experiencia muy interesante. Y después está la investigación realizada por Sabrina Esperanza, una uruguaya que hizo su investigación con 6 adolescentes en el año 2016 que estaban en la colonia Berro, privados de libertad. Y bueno, se trabajó con la metodología de Boal, con los juegos, con los ejercicios, con el teatro. Se logró una obra, al fin y al cabo, llamada El Seba, una historia más. Y en un comienzo se inicia con una entrevista. Hay una entrevista que se le hace a algunos de los chicos y a personas que saben sobre el tema. Y el problema es la palabra egreso. ¿De dónde se egresa? Porque egreso es para tener un título, y ellos egresan sin un acompañamiento, es lo que plantean, y eso lo hace no inclusivo a esa vuelta a la realidad, ¿no? Entonces ellos plantean la palabra de cómo rescatarse, ¿no? La palabra esa que muchas veces escuchamos, pero tiene muchos significados, ¿no? ¿Cómo pueden volver a vivir en la vida social? Y bueno, volvemos a la problematización de la inclusión, en el sentido de que, pero ¿a qué realidad queremos incluir a esas personas? ¿Realmente se sienten incluidas esas personas? Y bueno, una investigación habla de que el consumismo de esta realidad a la cual supuestamente queremos incluirles lleva muchas veces a delinquir, ¿no? La idea de tener más, de precisar más. Pensando todo eso, había que desarrollar los juegos de ejercicios, y ahí fue el desafío, y estarían predispuestos o no. Y bueno, resulta que el único aire, entre comillas, como se dice en el trabajo que ellos tenían, era ese rato que compartían con ella.
Entonces estaban muy predispuestos al trabajo y quería comentar dos juegos específicos que se hicieron. Uno es muy sencillo, las personas que estaban en el salón, entre ellos los 6 adolescentes obviamente, tenían que identificar a alguien o algo, alguien que les representara el peligro. Y entonces actuar con su cuerpo las posibles sensaciones de forma muda, sin hablar, desarrollar esas sensaciones, esas actitudes que le generara esa persona que representaba el peligro. Y después de trabajar un rato con eso, pasa a la reflexión. Y bueno, es una manera de conectar con la emoción, con la intimidad de la persona a través del juego y poder ver las situaciones de miedo y de opresión que viven esos adolescentes. Y de ahí pasar a la solución. El juego que se llama 1, 2, 3, Coronita es, que es las personas tienen que unirse para salvaguardar un objeto. Y hay uno de ellos que se los quiere quitar o sustraer. Entonces, ese objeto, ¿qué puede ser? Pueden ser tus propios derechos, pueden ser tus necesidades, tus emociones. Entonces, entre todas, la idea de que en colectivo, de buscar aliados y aliadas para tener un espacio de fortalecimiento, para que no se pueda practicar la exclusión con las personas, ¿no? Y en ese juego se logra. Y al fin y al cabo esto lleva a ver cómo el trabajo de Boal ayuda a percibir las realidades que de repente no se pueden, que pasan invisibles o enmudecidas, ¿no? Lograr que se pongan en palabras y que se vean y que las personas que viven situaciones similares armen unidad y se alíen. Para cerrar, me gustaría decir que en 2020, en el taller de 2020 en Rocha, tuvimos la presencia de un asistente social que trabajaba con personas en situaciones de abuso y de vulnerabilidad extrema, y ella estaba muy desesperanzada y resulta que a través de las prácticas del juego ella descubrió que en la actuación pudo generar una idea de cómo iba a salir de la invisibilidad ella y esas personas, creando un programa radial llamado Las Voces de los Oprimidos. Todo eso surgió en las prácticas de juego, de traer las opresiones, de trabajar con el cuerpo, y entonces el teatro como el ensayo de la vida misma. Lo que está detrás de la desmecanización es la dignidad de la persona. En esto Boal tiene puntos en contacto con Freire y con otros referentes del pensamiento decolonial, por ejemplo Enrique Dussel. La dignidad se descubre desde la negatividad, supone el haber sido previamente negada, dice Dussel. El señor libre que tiene esclavos, el señor feudal, el ciudadano metropolitano o el colono, el macho, el propietario del capital, no necesitan afirmar su dignidad, la presuponen. Nadie la pone en cuestión. Es una dimensión obvia, dada como punto de partida. Solo se clama por la dignidad cuando el sujeto grita por una dignidad que le ha sido arrebatada, que nunca le ha sido asignada o atribuida. Cuando alguien es tratado como cosa, el luchar por el reconocimiento de la propia dignidad se transforma en un proceso de liberación, como devenir con los momentos en los que la subjetivación del mero objeto que se va descubriendo actor en la afirmación de su dignidad, en la negación de su negación. La dignidad, como la identidad a la que se refiere, se conquista, se va construyendo procesualmente. Vemos que siempre necesitamos practicar ese movimiento de dignificación en nosotros y hacia la otra persona. Les comentamos algunas experiencias con personas que podrían estar viviendo distintas formas de exclusión. Nosotras trabajamos básicamente en el ámbito de la Universidad de la República, en cursos de educación permanente, con un equipo de más docentes, para públicos que no necesariamente son profesionales. En un curso optativo que hicimos en la Facultad de Información y Comunicación, de la que participaron unos 70 estudiantes, uno de ellos era un muchacho ciego. Muchos de los juegos que proponemos, para ir más allá de lo visual preponderante en nuestra cultura, son con los ojos cerrados, para estimular los otros sentidos. Eso para él era lo cotidiano. Muchas veces no sabíamos qué hacer para que los juegos le sirvieran a él también. Entonces se lo preguntamos y le preguntamos al resto del grupo.
Este muchacho tiene un carácter abierto, es conversador, tiene sentido del humor. Se integró con facilidad a distintos ejercicios, a veces con la ayuda de sus compañeros y compañeras. Algunas veces las experiencias salieron como nosotros lo esperábamos, otras no tanto, pero como uno de los postulados es que nada está bien ni mal a priori, sino que todo es materia de elaboración y reflexión, siempre avanzamos. El muchacho que se había anotado como oyente terminó formando parte de las escenas que crearon los subgrupos y además realizó planteos y consiguió aliados para plantear a la facultad propuestas para facilitar la carrera de los no videntes. Boal ha hecho teatro del oprimido en distintos lugares del mundo, con ciegos, sordos, con personas que padecían parálisis cerebral, síndrome de Down, esclerosis múltiple, depresión profunda, distintos cuadros psiquiátricos. Y él cuenta que una experiencia con un grupo de 20 personas con diferentes condiciones y varios cuidadores, que fue uno de los trabajos más delicados de su vida y difíciles. Era un grupo creado por Susan, una irlandesa que se había formado con él, había pasado años dedicada al teatro del oprimido en varios países de África, que sufrió un accidente y quedó parcialmente paralizada. Esto no le impidió hacer teatro y pasó a dirigir talleres con otros como ella, que tenían algún tipo de discapacidad física o mental. Uno de los participantes, cuenta Boal, Alan, viajaba 2 horas en tren, 2 veces al día, desde Liverpool, ida y vuelta. Sufría parálisis cerebral, no podía coordinar sus brazos ni sus piernas, ni pronunciar palabras e incluso sílabas. Se comunicaba por medio de una computadora con signos genéricos, que producían señales más específicas con una voz metálica. Alan podía presionar con dificultad las teclas correspondientes, la computadora emitía una voz y si no, su asistente interpretaba sus expresiones faciales y su mirada. Alan, como los demás talleristas, participó en las piezas cortas que pusieron al descubierto sus opresiones. Subían al escenario cuando querían teatralizar sus opiniones y sus deseos, cada uno a su propio ritmo. El último día, durante las despedidas, Boal preguntó a Alan a qué se dedicaba. Él le respondió que le gustaba la música y que era profesor. «Soy profesor de baile», dijo. Ante el asombro de Boal, Alan relató que antes del inicio de su enfermedad era profesor de danza y, como Susan, se había dedicado después a otros que sufrían la misma condición. Explicaba a sus alumnos el origen y las características del tango, la rumba, el bolero y el samba. Entonces ellos escuchaban música y cada uno a su manera bailaba, moviendo brazos, rostro, ojos incluso, reinventando la danza. La práctica de esta metodología nos cuestiona a todos los participantes, contribuye a poner en cuestión la visión que tenemos de nosotros mismos, abriendo la posibilidad de la construcción de identidades más satisfactorias. La apropiación de los medios de producción artística nos transforma en sujetos creadores, experimentando la posibilidad de generar otras identidades, como dice Esperanza respecto a los privados de libertad. Y estas subjetividades nuevas se construyen en oposición a las subjetividades que se fueron conformando desde el afuera y que llevan a incorporar un estigma. A nosotras como docentes, trabajar con esta metodología siempre nos desafía. Nos ayuda a pelearle los espacios a las enajenaciones de los trabajos cotidianos, nos recuerda la necesidad de liberarnos de nuestros propios mecanismos, nos enriquece, nos conmueve, aprendemos siempre. Nos lleva a descubrir personas de gran sensibilidad y disfrutamos de acompañarlas en su descubrirse artistas, encontrar su voz, su sentido del humor, en visualizar su capacidad transformadora, personal y en colectivo con otras personas.